Amigos, estamos de vuelta con más de Primera Página, son las 7:26 minutos y nos queremos conectar a esta hora con nuestra segunda invitada. Se trata de Susan Saura, es filólogo y periodista, nos acompaña desde Madrid, España, precisamente para analizar cuál es el contexto geopolítico que rodea la cita mundial de Qatar 2022, sobre todo por los señalamientos y reportes que existen de parte de ONGs y organismos independientes de supuestas violaciones a los derechos humanos, además de las prohibiciones ya establecidas de Qatar como Estado a parte de la población y además a los visitantes que acuden a esta cita mundialista. Buenos días, Susan, un placer que nos acompañes. Buenos días, el placer es mío. Susan, un poco para ubicarnos en tiempo y en contexto, ¿cuáles son los elementos que rodean el manejo de los derechos humanos en Qatar y en el marco de esta cita mundial que reúne a múltiples países y además lleva a Doha a miles de turistas que van precisamente a disfrutar parte de los partidos? El Estado de Qatar como nación árabe y su vinculación a los derechos humanos, las prohibiciones que establece, ¿cuáles son? Bueno, pues Qatar es verdad que está ahora mismo en el punto de mira y son muchos los factores que le rodean. También se habla de un boicot, puede haber, ¿no?, de una campaña de desprestigio, ¿no?, a todos los niveles. A todos los niveles porque digamos que se puede dividir como en tres niveles, desde los más cercanos, los vecinos más cercanos, hasta los más lejanos, con esa acusación, ¿no?, de violación de los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, sus países vecinos como son Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, que tienen un recelo, una cierta envidia a Qatar, ya que es un país que está progresando a nivel económico y social, pese a que suene un poco paradójico, pero ahora ahondaremos más en ello. Tienen ese recelo también por su avance económico y también, sobre todo, por ciertos factores a nivel de alianzas políticas, ¿no?, como son con países como Estados Unidos. Ya sabemos que en 2017, precisamente estos países que mencionó, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, hicieron un bloqueo a Qatar, tanto marítimo como terreno, por tierra como aéreo. Y aparte de esos factores que he mencionado, también estaba el de la acusación de que financiaban supuestamente a un grupo terrorista. Digo supuestamente, ya que Hermanos Musulmanes, que es el grupo al que me refiero, no está calificado como grupo terrorista en sí. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos no lo califican tal cual. Es un grupo que politiza el Islam, la religión, pero no usa la fuerza para ello ni tiene brazo armado. Pero es uno de los factores muy importantes también el hecho de que ya Qatar no está bajo la tutela de Arabia Saudí, se ha emancipado desde hace años. Entonces, esa hegemonía de la que gozaba Arabia Saudí se ve muy desprestigiada, ¿no?, ante este adversario nuevo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los vecinos más cercanos. Luego tenemos otros vecinos también árabes, como son países socialistas, Siria, Irak, otro tipo de países árabes que también están en contra de Qatar, ¿no?, y esa lucha constante de desprestigio, precisamente por esas alianzas antiimperialistas, por no ser antiimperialistas, perdón, o sea, imperialistas para ellos. Y luego también a nivel internacional, digamos, el tercer nivel, el más fuerte y grande, que es ahora mismo, en ese punto de mira, esa demonización realmente por los derechos humanos, y ahora explicaré también el porqué de ello. Sabemos que hay una fuerte hipocresía a nivel internacional de cómo están acusando a Qatar actualmente. Digo hipocresía porque en otros mundiales no se quejaron de otros países que también violaban sistemáticamente los derechos humanos. En cambio, con Qatar, un país árabe, un país islámico, un país que causa recelo, ¿no?, pues ahí está esa discriminación religiosa y racial, ese racismo que es palpable. En cuanto a los derechos humanos, sabemos que Qatar es un país autoritario. Tiene ausencia de partidos políticos, ausencia de democracia, que paradójicamente les va muy bien a ellos. Ellos se rigen por la Sharia, la ley islámica, en cuanto al código de vestimenta, pero también hay que recalcar que no es un país que use la fuerza. Por ejemplo, no tienen policía de la moral, como puede ser Arabia Saudí o Irán, que actualmente estamos viendo. No van contra esas mujeres por su vestimenta, porque es un código de vestimenta tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Se rige por la Sharia, es un país autoritario, pero también tenemos que reconocer que tiene muchos avances en cuanto a, es uno de los países con la renta per cápita más alta, alberga un medio de comunicación muy importante, el más famoso en la región, con mucha repercusión internacional como es Al Jazeera. Tiene uno de los hospitales más importantes de la lucha contra el cáncer en la región. También es un país que apuesta por las energías renovables, es un estado protector y garantiza, pues, la sanidad
también la vivienda, la educación y la inserción laboral, al margen de, pues repito, de que ahora pues hablemos más de esa inserción laboral, ¿no? De esa mano de obra de la que tanto se ha criticado y Bien, ha Susan, juzgado las y ONGs. sobre eso quisiera detenerme porque si bien hay avances importantes y se habla del desarrollo de la península catarí, es importante revisar lo que han denunciado diferentes ONGs, medios de comunicación, sobre la construcción de estadios donde la mayoría de personas, o en su totalidad, son trabajadores migrantes y se ha reportado que al menos más de 6.000 han muerto durante la construcción en los últimos años de los estadios del Mundial de Fútbol. ¿Qué información se maneja al respecto, entendiendo que Qatar tiene aproximadamente 2 millones de personas y el 80% son extranjeros? Entonces, la participación importante de los extranjeros y lo que ha sucedido en esta materia durante estos últimos años previo al Mundial de Fútbol de este año. Pues efectivamente, según las ONGs, alrededor de 6.500 personas han fallecido, ¿no? En la construcción de estos estadios. Es verdad que tiran de mano de obra extranjera, ¿no? De la migración, pero, por ejemplo, no tiran de mano de obra árabe, por lo que dije principalmente anteriormente en cuanto a esa penalización, ¿no? Por el imperialismo, digamos, estos países socialistas principalmente, antiimperialistas. Entonces sí que es verdad que han tirado de mano de obra pues, de Bangladesh, ¿no? Por ejemplo, de otro tipo de países. Es verdad que la presión internacional ha influido bastante en cuanto a una serie de cambios de legislación laboral que ha realizado actualmente Qatar desde hace unos años. Y es cierto también que esta mejora, de esta renovación de esta legislación, no es palpable al 100%. Es decir, es verdad que son personas que, aparte de esas condiciones físicas e incluso infrahumanas a las que se sometían en su trabajo, pues se dedicaban 14 horas alrededor, más o menos, de 14 horas al día trabajando con media hora de descanso, no se les pagaba las horas extra, incluso tampoco se les ha llegado a pagar realmente lo que han trabajado. Unas condiciones en general que supuestamente ahora ya pues están cambiando y sí que eso se debe a esa presión internacional. Le queda mucho camino todavía, pero repito, al igual que Qatar, muchos países a nivel internacional abusan de este tipo de mano de obra barata. También hablo de países occidentales. Entonces, es verdad que podemos criticar, por supuesto es criticable lo que hace Qatar, pero también tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos, ¿no? Antes de acusar con un dedo. Luego también es verdad que tienen una constitución. Antes dije, se rigen bajo la ley de la Sharia, la ley islámica. Pero también es verdad que tienen una constitución, la cual pues está implantando poco a poco, en la que pues goza de principalmente los derechos y libertades de todos, sin discriminación de sexo, raza, etnia, religión. Entonces, bueno, es algo que también se tiene que llevar a cabo, ya que no es palpable al 100%, pero hay que reconocer que en Qatar ha habido cambios y ya desde hace décadas incluso, muchos tipos de cambios. Entonces, bueno, a nivel laboral ha cambiado esta legislación, está en cambio también el hecho de que, por ejemplo, antiguamente los trabajadores si querían cambiar de trabajo tenían que contar con el previo permiso de su jefe, no actual. Ahora ya eso ha desaparecido. Entonces hay una serie de cambios y, por supuesto, tiene que haber más y se tiene que palpar, pero está en ello. Bien, Susan, ¿y cuál es la evaluación que haces hasta el momento del desarrollo de este mundial en materia de derechos humanos, las prohibiciones vigentes y todas las restricciones que tú mencionabas en torno a la ley islámica Sharia? En el campo ya vemos lo que sucede porque eso estamos siguiéndolo desde cerca en todos los medios de comunicación, pero ¿qué pasa a nivel social en este momento en las ciudades principales de Qatar que reciben la Copa del Mundo? A nivel social, como ya he dicho, aparte que está la Constitución y que está esta ley de la Sharia, hay que recalcar que el problema no es la religión en el país, que mucha gente lo tacha, ¿no? Por una religión autoritaria. No, el problema es la politización de esa religión, que es lo que hacen muchos países árabes principalmente, y a nivel internacional, pero principalmente los árabes. Es verdad que yo antes, cuando mencionaba la hipocresía internacional, me refería a, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, seguro que se desconoce la situación de la mujer realmente en Qatar en cuanto a que ellas pues tienen derecho al voto, tienen una cierta vestimenta, pero no está la policía de la moral, como en Irán, como ya he dicho antes, tomando represalias por no cumplir con ella, ¿no? Una vestimenta que también tiene que cumplir el hombre, es decir, en igualdad. Por ejemplo, hay más mujeres profesoras que hombres. También es verdad que en el mercado laboral público es muy fuerte la presencia de la mujer. Todavía tienen que trabajar en el ámbito privado,
pero en el público se nota, es decir, que la mujer no solo está en casa, sino que está fuera de casa trabajando. Cuando dicen esas leyes en cuanto a que la mujer tiene que estar dentro de casa, eso volvemos a lo de siempre, es machismo y es patriarcado, que eso lo ha vivido y lo siguen viviendo muchos países. Nada tiene que ver con la religión, de ahí la politización también y ese patriarcado de la religión que se instrumentaliza, ¿no? En ese caso, también quería hacer una mención muy rápida en cuanto a esa hipocresía internacional, porque, por ejemplo, en el Mundial de Rusia no se hizo mención, no tuvo esta repercusión que está teniendo Qatar actualmente en cuanto a la violación de los derechos humanos, cuando sabemos que Rusia, ya no solo actualmente por Ucrania, en ese momento, en 2018, en el momento de ese Mundial, estaba inverso en la invasión de Crimea, por ejemplo, también en los ataques de manera arbitraria hacia Siria, siendo una de las alianzas más fuertes de Bashar al-Assad y uno de los artífices de esa muerte de más de medio millón de personas, ¿no?, de sirios. Entonces, también tenía represalias en cuanto a su población interna, los políticos con encarcelamientos arbitrarias, también contra los colectivos LGTBI, es decir, que también contra las ONGs, por cierto. Rusia también tenían una ley, la ley de agentes extranjeros contra ONGs, ya que decían que eran espías. También las mujeres tienen que pedir permiso en ciertas situaciones o escenarios, como por ejemplo para ingresar en las Fuerzas Armadas. Es decir, Rusia también tiene lo suyo, por ejemplo. China también. No se menciona nada de China, esa violación de los derechos humanos, esa masacre que hace constante contra los uigures, por ejemplo, contra la etnia, religión, esa discriminación fuerte que hay. Y en cambio, para las Olimpiadas pues no se dijo ni se dice nada. Sudáfrica igualmente, esas guerrillas constantes, conflictos armados. Es decir, de ahí esa hipocresía, que la situación en Qatar tiene que mejorar, pero está mejorando también, que eso la gente no lo ve. Entonces, a nivel social, pues a lo mejor es una forma de vida diferente a la que tenemos en Occidente, pero como bien digo, es uno de los países árabes que está en progreso, ya lo ha demostrado y lo demostrará más adelante. Bien, Pero vamos, la muchísimas gente gracias. no tiene que confundir. Nuestra invitada del día de hoy, Susan Saura, es filóloga y periodista y cita lo que sucede en torno a la geopolítica y Qatar, sede del Mundial 2022. Y como lo decía, ella también ha destacado estas declaraciones del presidente de la FIFA, que ha defendido a Qatar de la hipocresía de Occidente, sobre todo por no pronunciarse sobre otros temas importantes, sobre violaciones de derechos humanos de otros países. Y bueno, es lo que sucede también y que rodea las acusaciones y señalamientos en medio de este Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias, Susan. Importante el análisis que hacías. Muchas gracias a vosotros. Con nosotros a esta hora Susan Saura, filóloga y periodista desde Madrid. Y bueno, hablando sobre esta cita mundialista en Qatar, un país muy pequeño, 11.000 kilómetros cuadrados, una península sumamente pequeña que es el tamaño equivalente al estado Mérida y bueno, que ahora es el centro de atención mundial precisamente por la celebración de la Copa del Mundo. Así, amigos, a las 7:39 minutos vamos a cerrar esta parte de Primera Página y a la vuelta más información y entrevistas en el primer punto de la televisión venezolana.